Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo lunes aquí en 3 en 1 con la operación técnica del Chino Román y aquí desde el estudio Chicha Mariani con Diana Holguín, que está por Zoom acompañando, y ahora estamos esperando que se sume en algún momento mi otro compañero Fermín Pacheco. ¿Cómo estás, Diana? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a tener a Diana. ¿Por acá? Ah, perdón, pará, que yo lo silencié. A ver. Ahí va. Vamos a tener a Diana con su columna y también, bueno, después de media hora, más o menos aproximadamente, los últimos 20 minutos del programa, vamos a tener una entrevista que tenemos fijada para el día de hoy que tiene que ver con Tehuel. Vamos a hablar del caso Tehuel, de qué fue ocurriendo durante este primer juicio. Y bueno, para eso vamos a hablar con Maru Bibiloni, que estuvo presenciando todas las jornadas del debate durante estos días que pasaron. Así que bueno, vamos a tener en la palabra de Maru todo lo que estuvo ocurriendo allí desde adentro de lo que fue esa sala de juicio. Diana, hoy arrancamos. Maru que estuvo presenciando. No estoy por acá. Perdón. Bueno, la idea también un poco de hoy es hablar sobre las elecciones de Venezuela, que es lo que está hablando todo el mundo en este momento, en vivo. Digo, sí, que acaso están en sus casas y están mirando este programa, supongo que en doble, triple pantalla. Si es que lo tienen en sus casas, estarán mirando por el celular, por distintos lugares, algo de lo que está hablando el mundo entero, digamos, en los medios, y tiene que ver justamente con las elecciones que sucedieron en el día de ayer en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela. Ayer sucedieron las elecciones. Durante todo el día, lo que se transmitió en general, tanto de la oposición como del oficialismo, que fue una muy buena jornada, digo, en general, como una jornada muy, muy tranquila, y lo que empezó a generar mucha tensión fue en el día, durante la noche, a medida que fue pasando el tiempo, que no se daban los resultados pertinentes. Pasados más o menos 5 minutos después de las 12 de la noche, se dio una declaración de quien es el titular del Consejo Nacional Electoral, y ahí no sé, Chino, si lo tenés a mano, porque justamente es lo que declaró, y a partir de ahí quisiera como comenzar la columna, no sé si lo tenés por ahí. Ahí va. Ahí está el Chino haciendo su magia. Haciendo su magia. Sí, sí. Bueno, mientras tanto, si quieren, lo que les puedo decir es que el que es titular, digamos, es un link de YouTube del Consejo es Elvis Amoroso. Elvis Amoroso fue, digamos, diputado del chavismo. Y ahora es titular, digamos, del Consejo Nacional Electoral. Digo, esto es un dato no menor a la hora de hablar de quiénes son los titulares de todos los organismos públicos en Venezuela. No sabemos si está por ahí. Sí. Ahora ya en cuanto... Bien. Bueno, pasados los 5 minutos hubo una... Hola Fermín, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, salió el titular del Consejo Nacional Electoral haciendo la declaración que con el 80% de las mesas tenían los resultados de un 52.2, de un 51.2. Con el 80. Ahí está. Ahora vamos a escuchar. Sí. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%,
los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Sí. Bueno, estas fueron las declaraciones de nuevo de quien es de Luis Amoroso, titular del Consejo Nacional Electoral, dando por ganador a Nicolás Maduro, del Gran Polo Patriótico, poniendo en segundo lugar a la gran fuerza opositora, encabezado por Edmundo González Urrutia, de la Plataforma Unitaria Democrática. La cuestión a partir de esto es, y lo que se fue generando a partir de este anuncio, es que no existen datos oficiales. Digo, todo lo que está ocurriendo desde ayer con este anuncio hasta hoy, durante todo este día, con miles de editoriales de la BBC, de la CNN, un montón, digamos, de declaraciones de distintos políticos, de referentes, de presidentes, etcétera, tiene que ver en sí mismo con que no existen datos oficiales, no están publicados. Por ende, al no estar publicados con información desagregada, lo que no se sabe es si efectivamente es así. Es decir, si bien la oposición lo que a los 5 o 10 minutos lo que dijo es, habló de fraude, lo que no se sabe en realidad es en razón de qué. Es decir, como no hay dato oficial, el Consejo Nacional Electoral no publicó oficialmente los datos que anunció, entonces empezó una ola de rumores y una ola de sospechas alrededor, digamos, de las elecciones. Te hago una consulta, Diana, porque en el mismo, yo lo escuché en vivo a Elvis cuando decía esto, pero también una vez que terminó, antes de terminar, hizo la aclaración de que habían tenido un problema de hackeo. O sea, mencionó varias veces como que había habido un hackeo informático. Digo, que tampoco ayuda, digamos, a masivo, terrorista, al sistema de cómputo central, digamos, del cual se hace, digamos, se dan cuenta de los votos. El sistema, por eso quería ir ahí, que es que el sistema electoral que tiene Venezuela es el sistema de votación automatizada. Se dice así, que tiene que ver con una especie de lo que tenemos en Cava. Lo que quisieron implementar acá. Exactamente, como algo muy parecido a algo electrónico. Para quienes son porteños y han votado, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, para darles una noción bien práctica, para quienes no, es un sistema de cómputo donde vos elegís tu opción, te sale el ticket, te sale como un ticket, como donde te dice que votaste, vos lo podés corroborar en la máquina y después lo pones en la urna, y lo que tiene además este sistema electoral es que tiene un doble chequeo que tiene que ver con efectivamente corroborar que votaste en el listado, así como nosotros vamos y firmamos la planilla de cuando votamos y nos dan un troquel, pero además pone la huella dactilar. Digo esto como hay varias instancias con las cuales se puede chequear, digamos, este sistema electoral. Y acá en la elección pasada ya no habíamos tenido una buena... En la elección pasada, que fue la que se implementó, en Cava. Claro, en Cava no había sido una buena performance la del sistema. Hubo bastante... No, bueno, porque dicen justamente que puede ser, como si fuera una compu, no es por internet que se traspasan, digamos, los datos, sino que vos al final,
digo, esto, me quiero ordenar con esto porque después la máquina emite un acta de escrutinio, ¿sí? Donde justamente los veedores, allá le dicen testigos, acá nosotros le decimos fiscales, pueden corroborar que existen tanta cantidad, digamos, de tickets como tanta cantidad de gente que votó, ¿no? Por las cantidades. Es como otro chequeo que se hace al final justamente y es de esto también de lo que se está hablando y lo que hace un ratito estuvo hablando María Corina Machado, digamos, como la representante, la mayor representante opositora que a todo esto fue invalidada para participar de las elecciones. Entonces, me parece muy importante decir cuál es el sistema, digamos, electoral, cómo son los pasos y por qué todo el mundo está pidiendo... bueno, me distraigo porque está justamente hablando uno de los fiscales de Venezuela en este momento, pero es una de las cosas que hace un ratito María Corina Machado dijo que tenía el 73% de las actas de sus veedores de las mesas. Entonces, por eso nosotros siempre en general decimos que es muy importante ser fiscal de mesa de los distintos partidos políticos porque hace una mayor transparencia en los sistemas electorales en general. Esto como un gran marco, digamos, a lo que fue en las elecciones ayer y en lo que está transcurriendo hoy. Ahora vamos a ir ahondando, digamos, en cada una de estas cuestiones. A mí me parece que una de las cuestiones más importantes también para señalar del día de ayer es que participó justamente un 59% de electores, digamos, de gente que sí puede ir a votar. Esto es importante, ¿por qué? Es importante por varias razones. Una, como en Francia y como, por ejemplo, en Colombia, no es obligatorio ir a votar, es decir, tener casi un 60% de participación es alto, digamos, en elecciones en general. Como segunda cuestión, también es importante, sobre todo por la cuestión migratoria, ¿no? Una de las cosas que se decía en general es como hay más de 7,5 millones de venezolanos que emigraron en los últimos años, que después podemos hablar, en todo caso, es un programa aparte, pero de las causas, etcétera, etcétera, por las cuales hubo esta fuerte migración. Se decía como que no había podido participar gran cantidad de gente dentro, digamos, de estas elecciones, entonces como que no era representativo. Bueno, hubo una alta participación, más allá que después hay mucha gente que quedó sin votar porque no estuvieron autorizados para votar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay toda una cuestión también ahí, pero me parece que es un buen dato para decir que hubo para darle legitimidad a la cantidad de votantes que efectivamente pudieron emitir su voto en el día de ayer. Otra de las cuestiones que me parecen importantes también es de dónde viene, digamos, o sea, cuál es el marco de las elecciones en Venezuela, ¿no? Porque una de las preguntas que me hacía para hoy, que bueno, estuve como tratando de pensar y quizás pensarlo también con ustedes, es ¿cómo encarar esto? Porque no es que nosotros estamos hablando de unas elecciones cualquiera o de un país cualquiera, porque la otra vez encaramos las elecciones en Francia, pusimos como ejemplo también las de el Reino Unido, pero siempre las de Venezuela en estos últimos 20 años tuvieron cosas especiales, que es efectivamente estar lleno de veedores internacionales, lleno de preocupaciones de fraude. Y a mí me parece que son cosas para ponerlas en este contexto. ¿Por qué? Porque no son elecciones cualquiera de nuestros países, de Argentina, por ejemplo, de Uruguay, incluso, digamos, de Colombia. Siempre hay una acusación, digamos, de fraude electoral desde que ganó el chavismo. Y esto es importante, ¿no? Digo, más allá de cómo fue mutando los principales referentes, digamos, de la oposición, que fue en algún momento Capriles, que fue en otro momento Leopoldo López,
que fue encarcelado también, que fue María Corina Machado. Esto, digo, ¿quién es María Corina Machado? También es importante a la hora de pensar en una oposición que no toda esa oposición es homogénea, no toda esa oposición es a la vista de la mirada clásica, liberal, democrática inclusive en esos términos. Y quiero decir esto porque María Corina Machado, que fue inhabilitada a fines de enero de este año para ser candidata, que el año pasado ganó como la principal, para ser electa, ganó las internas para ser electa dentro de la oposición, fue inhabilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, justamente por su participación en lo que se denominó como participación de ella, la supuesta, el Tribunal Superior no lo dijo así, sino que lo firmó, participación de pedido de intervención extranjera por parte de fuerzas, o sea, justamente de intervención extranjera de fuerzas extranjeras dentro de Venezuela cuando ganó Maduro en el año 2019, en el apoyo explícito, digamos, a el autoproclamado presidente y fracaso, ¿no? Digamos, de la estrategia extranjera justamente con Guaidó, que era un diputado de la Asamblea Nacional de ese momento. Participó también junto con Leopoldo López de una embestida fuerte en el 2014 que la llamaron la salida, también en contra, digamos, del chavismo. Es decir, que lo que podemos vislumbrar, y estoy dando como muchas pinceladas a trazo muy grueso, es que esta oposición, no toda la oposición es democrática en su sentido más clásico, ¿no? En esto que nosotros le pedimos transparencia, división de poderes, acatar lo que dice las instituciones y demás. También Corina Machado no lo ha hecho en estos últimos 10 años. Digo, como variables a tener en cuenta a la hora de poder analizar este proceso venezolano, que es complejo, que así como puedo decir que ciertos referentes, digamos, de la oposición venezolana no lo podemos calificar enteramente como democráticos en el sentido clásico, tampoco podemos decir que existe una democracia plena cuando tanto el Tribunal Superior de Justicia como la Asamblea Nacional, como el Consejo Nacional Electoral están intervenidos, digamos, por el chavismo, y la mayoría son, digamos, del chavismo. Es decir, que cuando algún opositor quiere hacer una denuncia, es muy difícil, digamos, frente a organismos que están tomados exactamente, digamos, por el oficialismo. Digo, todas estas complejidades para que le podamos poner matices a todo lo que vamos leyendo. Yo me tomé el trabajo de leer por lo menos 10 editoriales de los diarios y de los medios más importantes. Digo, vuelvo a la ABC, el CNN, de Telesur a Página 12, a Clarín, a Cenital, digo, un montón, y la mayoría son análisis bastante sesgados. Digo esto como, yo no soy periodista, soy politóloga. Hoy escuché bastante en 2 notas, digamos, a José Nathanson, que es politólogo y que es uno de los que más analizan, digamos, Venezuela. Él estuvo allá y sacó un libro recientemente. Y una de las cosas que decía es, hay algo que no se le puede negar al chavismo, que esta sería, como potencial, sería la primera vez que alteraría un resultado electoral, ¿no? Porque antes no había dudas de que habían ganado. Y ahí yo me atrevo a ponerlo en tensión. Eso justamente es una de las cosas que más se le señaló al chavismo, ¿no? Que por eso también hay tanta tensión siempre en este país a partir del chavismo. Es como algo medio contradictorio, pero una de las cosas más fuertes que tienen el proceso electoral chavista es que hay un montón de veedores internacionales. Algo que en general en otras democracias del mundo no se le da tanto peso. Y vamos a decir esto por otras 2 o 3 cuestiones que a mí me gustaría señalar
que tienen que ver con los distintos posicionamientos que tuvieron los presidentes en el mundo con respecto a estas elecciones. ¿Te puedo hacer una pregunta Sí. entre medio de esas dos que se relacionan, digamos, ¿no? Pero una de las cosas que los veedores estaban planteando era justamente ver esas actas. Lo que, o sea, tomando a Nathanson, que vos decías, bueno, es la primera vez que ponen en duda un resultado, el tema es que la situación de que no estén las actas y que se haya caído la página no estaría colaborando demasiado en que uno Exacto. piense digamos, en que uno piense lo contrario, que esta vez sea igual que las otras. Otra cosa que también se sumo es, entiendo que a todos los procesos en general, donde hay liderazgos fuertes, donde hay una cuestión como en este caso la chavista, que nosotros podríamos hacer un paralelismo con lo que significó el peronismo para nuestro país, digo, en esta cuestión de los anti, para los que están, digamos, en contra, digamos, porque es chavista y porque por eso solo, sin importar nada, es como que uno está en contra. Y la falta de recambio, digamos, de que haya alguna otra cosa que también no ayuda a que se instale la cuestión de régimen, más allá de que sea dentro del marco democrático y que hayan ganado más elecciones que un montón de otras personas que no lo han hecho, digo, eso también lo sumo. No sé si la reacción es igual a lo que fue pasando en el 2019 o se está notando una reacción de los países mucho más, con posturas mucho más duras que en otras oportunidades. ¿O es lo No, mismo? yo no te diría que son más duras o menos duras. Iba a esta cuestión con, hay algunas que para mí nunca lo reconocerían, ¿no? Como digo, y otras que pueden llegar a sorprender. Digo sorprender, por ejemplo, lo de Boric, que ahora en todo caso lo ponemos en pantalla, pero pensar que en el 2019, por ejemplo, la mayoría de la oposición venezolana no se presentó a elecciones. Esto como una cuestión, digo, como un dato para tener en cuenta. O sea, los que Acá está lo de finalmente Boric, fueron, que dice, el los régimen que de Maduro finalmente fueron. debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconocemos ningún resultado que no sea verificable. Sí, digo, traje lo de Boric porque me parece que en el marco general de cómo se fueron posicionando distintos gobiernos, distintos estados, eh, por eso decía, algunos sorprenden, otros fueron más duros y otros fueron más mesurados. Y esto me parece importante. ¿Por qué? Porque una de las características de lo que se diría un Estado democrático liberal clásico es que es ser reconocido internacionalmente, es decir, ser reconocido, o sea, legítima, bueno, vos legítimamente ganaste, yo te reconozco como un gobierno legal y legítimamente elegido. Por eso es tan importante cómo el mundo cómo el mundo está mirando, digamos, estas elecciones en Venezuela. Ahora bien, antes de pasar a eso, una nota al pie. Pensemos todo el proceso, digamos, de Guaidó y el compromiso fuerte y el apoyo explícito que tuvo la embajada estadounidense con quien se autoproclamó presidente de Venezuela después de las elecciones del 2019. Es decir, hay cuestiones, voy a la pregunta que vos me hacías, Charo, que tiene que ver justamente con esto. Si vos me decís si son más fuertes, creo que ahora, por ejemplo, Blinken salió más mesurado. Obviamente a decir, che, estamos preocupados porque no están las actas. ¿No? Estas fueron las declaraciones, digamos, de el secretario de Estado de Estados Unidos. Serias preocupaciones. Los resultados anunciados no reflejan la voluntad o los votos del pueblo venezolano. La comunidad internacional está observando esto muy de cerca y en consecuencia. Si bien lo dice, no es tan explícito como ganó la oposición. Yo ahí ¿no? tengo,
las palabras en la diplomacia son muy importantes a la hora de los posicionamientos. Y en esto quiero decir, tanto la Unión Europea como Estados Unidos, ahora lo vamos a ver también con Brasil, hicieron un reclamo de visualización, digamos, de las actas para generar transparencia en el proceso electoral. Es decir, algo que para cualquier país sería como del marco de lo obvio, quiero decir esto. Como que no es alguien que sale y dice, che, vos ganaste con el 78%. Ajá, bueno, en realidad necesitas publicar los datos y decir, efectivamente ganaste la mesa 78 en Necochea, ganaste y efectivamente esos son los votos. ¿Querías decir algo, Fer? Perdón. No, yo ahí tengo una mirada que digo, es para compartir, obviamente, charlando de este tema, es que obviamente creo que es una situación que hace rato vemos y observamos con detenimiento, creo, la situación de Venezuela, por lo menos porque ahora también se presenta una situación irregular, pero es algo que ya el eje político internacional o las cuestiones internacionales vienen trabajando y vienen hablando, y es un tema hace bastante. Creo que ahora hay una explosión sobre todo con este tema. Pero yo hoy, por ejemplo, hablaba y tuve diálogo con bastantes amigos o gente cercana de la cual dialogamos el tema, sobre todo porque obviamente relacionan sobre todo al peronismo o aparte del peronismo con el gobierno de Chávez y con el gobierno de Maduro. Yo tengo una mirada que es crítica. Si bien como venimos diciendo, me parece que es una situación irregular en la cual obviamente tiene que primar la cuestión democrática y tiene que primar la cuestión de obviamente defender el voto y el derecho que tiene la gente de Venezuela a elegir, y además que me parece que la alternancia, sobre todo en las figuras que dirigen la política de un país, es sumamente fundamental. Ahora, yo observo esto, que por ahí es la crítica que uno tiene. Ahora, yo como contracara de esto, hoy estuve leyendo bastante justamente, que la contracara de esto es que nosotros, por ejemplo, y yo me remonto a la historia nuestra, la propia, digo que en el año 45, si mal no me equivoco, ahora no lo tengo, en el año 45 se planteaba el eje Bradeno-Perón, que era esa cuestión donde Estados Unidos se inmiscuía un poco en la política nacional nuestra, de Argentina. Y ahí estuve investigando que el Departamento de Defensa norteamericano después le ha cambiado el nombre y le ha puesto un montón de otros nombres. Desde el año 46 a la fecha tiene lo que nosotros después en la época de los procesos dictatoriales en América del Sur o en América Latina ha conocido como el nombre más conocido que tuvo es la Escuela de las Américas, que es todas las formas de inmiscuirse y de financiar proyectos en los 70, 60 dictatoriales, o inclusive por ahí algunos en los 80, pero cómo fue modificándose eso y cómo se fue modificando, digo, cómo fueron financiando, digo, lo hemos visto con Guaidó, que durante un año y pico estuvo diciendo que era el presidente electo de Venezuela y hablando como si fuese un presidente electo. Entonces, yo creo que si bien hay un conflicto, que es la democracia en Venezuela y cómo se dirime el tema democrático en Venezuela, creo que hay un punto y un eje que es fundamental en esta historia, en este desenlace, que tiene que ser, obviamente, Venezuela resolviendo los problemas de Venezuela, y obviamente tiene que apoyarse en organismos internacionales, tendrá que apoyarse en estructuras internacionales, pero parece que no le puede pasar lo que le sucedió a Bolivia hace un par de años con el golpe de Estado a Evo, o lo que le sucedió con la figura de Áñez, que fue la que estuvo usurpando y fue de una manera dictatorial del soft power o del golpe blando de conseguir el poder político de Bolivia, por ejemplo. Y en este caso yo lo que creo y me parece fundamental es que hay dos caras de esto. Obviamente la de Venezuela y lo que viene sucediendo y la cuestión democrática de defender la democracia de Venezuela es fundamental. Ahora también me parece fundamental ver que hay un rol de Estados Unidos, obviamente, hace bastante tiempo, peleando por los recursos de Venezuela y disputándole los recursos de Venezuela, poniéndole candidatos y financiándole candidatos. Pero bueno. Todo eso es cierto. Por eso yo trataba de traer como distintas variables para poder pensar el proceso de Venezuela
no simplemente pensándolo como lo que está pasando concretamente, que tiene que ver con las actas de escrutinio, que es cierto, o sea, es cierto que lo que se está poniendo en duda tiene que ver con que no hay datos oficiales. Entonces no podemos saber, lo que podemos es sospechar, pero no podemos saberlo ahora a ciencia cierta. Lo que dijo hace un ratito María Corina Machado en una conferencia de prensa, es que tiene el 73% de las actas y por lo tanto que las va a presentar diciendo que ellos obtuvieron 6 millones de votos. Es decir, realmente ella proclamó a González Urrutia, digamos, como presidente de Venezuela. Es decir, de nuevo tenemos de alguna manera alguien que niega, digamos, las elecciones, lo que dice el Consejo Nacional en este caso, y que se proclama, digamos, ganador. Ahora, a diferencia, digamos, de las otras instancias de los últimos 20 años, digamos, de proceso electoral, es que dicen que tienen pruebas y, a diferencia, digo, la oposición, ¿no? Como pruebas concretas de las actas de escrutinio. Y por el otro lado, lo que no hay es un dato oficial diciendo, che, esto no es así. Entonces ahí es donde está, digamos, el meollo de la cuestión. Esto como marco, digo, ya también para cerrar, que lo tenemos al invitado ya acá. Pero una de las cosas que para mí nos tenemos que preguntar en general para ponerle matices a esto, y obviamente no vivimos en Venezuela, Venezuela viene de un proceso muy complejo, digo, es real que la gente tiene apagones, es real que la gente tiene, por ejemplo, momentos de agua, momentos sin agua, es real que en algún momento no hubo, digamos, en las góndolas comida o cosas esenciales. Digo, yo he estado, digamos, en Venezuela al menos 4 veces, en distintas situaciones, en el 2011, al primer día que asumió Maduro en el 2019 en Caracas. Es real que tiene mucho apoyo popular también. Digo, hay muchas cosas que son ciertas que son, digamos, contradictorias. Digo, contradictorias quiero decir como, no, como esto es cierto, lo otro no es cierto. Por eso tratamos de ponerle como un análisis un poco más afilado. Me parece que lo que están esperando y lo que teníamos hace un ratito en pantalla tenía que ver con un posicionamiento más mesurado, que es quiénes son los veedores internacionales, quiénes hay veedores de la ONU. Están esperando, está Celso Amorim, que estuvo, digamos, el ex embajador también acá en la Argentina, que es asesor, digamos, de Lula. Hay un silencio también expectante de López Obrador. Me parece que estos son actores fundamentales a la hora de cómo va a estar visto, digamos, Venezuela para adelante, y están esperando efectivamente qué es lo que dice el Centro Carter, que técnicamente es uno de los veedores a los cuales la mayoría, digamos, de los actores, por lo menos de los presidentes, también están expectantes a ver qué dicen. Y me parece, y cierro con esto, que es una pregunta, es ¿con qué lentes nos podemos saber a Venezuela? ¿No? ¿Por qué es un lente para Venezuela y no es el mismo para Qatar, no es el mismo para los Emiratos Árabes, no es el mismo para El Salvador con Bukele? Entonces, ¿qué hay de distinto, digamos, en Venezuela que no hay en otros? O qué cosas podemos poner en común, que me parece que, bueno, digo, al menos yo no veo que se mira con los mismos lentes a Venezuela que al resto, digamos, de otros países, inclusive de América Latina. Nos quedamos con esa reflexión. Igualmente, digo, si uno sabe que está toda esta gente mirando y que van a salir con los tapones de punta a decir que fue fraude, ¿por qué no están las me ponen nerviosa? Que dejen como... ¿no? Pero bueno, vamos a ver, que digo, si sabes qué te va a pasar. Eso es lo que a veces me pone como de mal humor. Perdón. Ya estamos aquí en comunicación y está con nosotros Maru Bibiloni. Con ella vamos a hablar de Tehuel. Vamos a hablar de uno de los juicios que se estuvo llevando adelante y que se está llevando adelante en La Plata, en el Tribunal de La Plata. Uno de los juicios, digo, porque hay 2 imputados, pero se van a realizar 2 tipos de juicio distintos. Uno es el
el técnico convencional, para decirlo de alguna manera, y el otro va a ser juicio por jurados. Maru estuvo siguiendo todas estas jornadas que tienen que ver con llevar a juicio a las dos personas que quedaron, en este caso a uno, pero digamos a las dos personas que quedaron imputadas por lo que se plantea el homicidio a Tehuel. Y en ese sentido es que queremos primero hablar con Maru en relación a eso y también en relación a lo que tiene que ver con su mirada como filósofa del lenguaje, de los insultos y los discursos del odio, digamos, cómo todo esto de alguna manera tuvo que ver y se plantea la cuestión del odio en lo que se cree que sucedió con Tehuel, porque como el Tehuel no está y no sabemos qué pasó tampoco, es una certeza. Así que Maru, te doy la bienvenida aquí, te habla Charo Álvarez, estoy junto con Diana Holguín y Fermín Pacheco aquí en Tres en Una, gracias por estar. ¿Nos escuchás? A ver. Bueno, ahí para recordar un poco, Tehuel apareció en el año 21. En el año 21 se salía de Alejandro Korn y iba a San Vicente. No, perdón, al revés, iba de San Vicente, que era su casa, iba hacia Alejandro Korn. Y nada, tuvo, todavía aún hoy permanece desaparecida, y fue, la causa está caratulada, si mal no recuerdo, desaparición de persona, y la causa del año 2021 tenía la carátula de odio, caratulada por odio. Uh-huh. Habían agregado ese agravante, homicidio agravado por odio, a la identidad de género. Uh-huh. Entonces, ahora sí, Maru, se escucha. ¿Qué tal? Perdón, no sé, no podía abrir el micrófono, creo que la cámara no se logró abrir tampoco. Pero bueno, aquí al menos sale mi voz, ¿verdad? Sí, ahí te escuchamos. Bueno, gracias por la invitación y por darle espacio a este tema que no está apareciendo mucho, quizás un poco se movió con el inicio del juicio, pero la verdad es que se fue olvidando en los medios más masivos, así que gracias por darle lugar también. Maru, vos hiciste junto con Timoteo, que yo conozco, creo que conozco por Timi, un diario que fuiste relatando cada una de las jornadas que pudiste estar presente, que se titula Diario de una deriva. Sí. Y quería, que como puedas, nos comentes qué fuiste sintiendo a partir de estar ahí vivenciando el debate, y que nos puedas contar algo también de Tehuel, ¿no? Bueno, Diario de una deriva surge de un texto anterior, que fue una nota que escribí, que pudieron levantar varios medios antes de que iniciara el juicio, donde un poco planteaba esto de cuáles son los resultados o qué queremos obtener de este proceso judicial, que, como decía tu compañero, está caratulado como homicidio. Es decir, este es un proceso penal que parte de la base de que Tehuel está muerto, y lo que se intenta probar es el modo y los, digamos, responsables de este homicidio. Eso ya de por sí clausura una cierta búsqueda, que es la de su desaparición, y que el colectivo LGBT en general, el colectivo travesti trans y muchos organismos de derechos humanos mantienen, digamos, esa línea abierta y activa. Entonces, Diario de una deriva surge un poco de pensar cuál fue esta deriva judicial que tomó el caso, que no necesariamente refleja
un pedido más popular del pueblo, de la comunidad respecto de lo que pasó con Tehuel. Y lo que escribimos con Timi fue un intento de registrar lo que fuimos viviendo, experimentando y observando en las jornadas del juicio. Yo estuve adentro del juzgado todos los días, que también fue bastante difícil, porque si bien fue un juicio público, bueno, cuando son así que tienen tanta, digamos, vidriera mediática, las salas no alcanzan en su capacidad y se generan listas donde a veces resulta un poco arbitrario quién puede entrar ahí y quién no. Yo estuve adentro en el juzgado todos los días y Timi hizo observaciones desde la calle, porque la verdad el juicio tuvo ahí dos lados que creo que por momentos bastante pronunciados y no siempre en consonancia del lado de adentro y del lado de afuera. Particularmente digo esto de que si bien el juicio fue público, no pudieron entrar, digamos, todas las personas, obviamente que no, pero no pudieron ni siquiera entrar por momentos representantes que uno podría pensar que son claves. De hecho, en la última jornada, que fue el viernes pasado, cuando se leyeron los alegatos, las masculinidades trans que estaban ahí presentes, digamos, intentaron entrar para lograr una representación, para poder asistir al juicio, y no se les permitió. Esto es bastante importante en el sentido de que cuando se promueve que se haga el juicio, se lo hace desde un lugar de la ejemplaridad o unicidad que va a tener el juicio por el hecho de ser un homicidio con agravante por odio a la identidad de género de una masculinidad trans. Digamos, la figura de odio a la identidad de género se logra jurídicamente con el juicio de Diana Zacayán, que era una feminidad trans o una travesti, y este sería el primer juicio en el que un imputado podría ser condenado, pero por asesinar a una masculinidad trans. Entonces, parte de lo que sucedió en el juicio es que no hubo, de hecho, representación de las masculinidades trans en el transcurso del juicio. No digo solo como oyentes, sino como parte experta de lo que es dar cuenta de una experiencia de vida tan particular como lo es la de una disidencia de género y en particular una masculinidad trans, ¿no? Lo que me llama la atención de lo que decís, Maru, es que al mismo tiempo que no dejan ingresar, por lo que pude ver en tu diario, muchas veces la sala no estaba repleta, no estaba llena de gente. La sala no estuvo repleta, te diría con seguridad que ningún día estuvo llena hasta su capacidad completa, porque incluso en el último día había 2 o 3 lugares, y no es porque no hubiera gente para ingresar, sino porque por algún mecanismo que desconocemos no se permitió el ingreso. Más allá, digamos, de cómo se manejan esas cosas, o cómo se manejaron en este caso en particular, creo que la ausencia de las voces de las masculinidades trans hacen a una ausencia mayor de lo que fue la reconstrucción de la vida de Tehuel y de Tehuel, de la persona Tehuel, para este juicio. Digamos, reconstruir cuál fue el recorrido de vida de Tehuel, siendo que además es un juicio en el que falta un cuerpo, ¿no? Y de algún modo hay que reconstruir cómo fue esa persona, por dónde pasó, para saber lo que le pasó. Bueno, no fue algo evidentemente relevante para las partes que construyeron el alegato, ¿no? Y acá me refiero específicamente a la Fiscalía y a los abogados defensores de la familia de Tehuel. Sí, a la querella. Sí. Sí.
Sí, porque, bueno, vos decís que faltó como mostrar, más allá de querer contar qué fue lo que pasó y por qué estas personas están involucradas o serían culpables, digamos, de los que se lo acusa, sino también quién era Tehuel y cómo llegó hasta esa situación, digamos, para poder contar un poco la historia, ¿no? Claro, lo que pareciera que un poco se preveía, digamos, antes del juicio y que me parece, una vez que ya termina toda la parte de la discusión oral del juicio, lo que queda claro es que hubo un enfoque muy puntual sobre los 2 o 3 datos que ya se manejaban desde el inicio de la desaparición, que es lo que se presume que fue la escena del crimen, digamos, con los mismos datos que se manejaron desde la primera semana de investigación, que son los de público conocimiento, las manchas de sangre, la carcasa del celular, la campera de Tehuel, la foto de estas 3 personas juntas. Pero no hubo en ningún momento ningún acercamiento a la realidad de la vida de Tehuel, ni por qué Tehuel terminó expuesto a estas personas. Digamos, se habla de que iba en búsqueda de trabajo, entonces, bueno, hay una realidad anterior, ¿no? Que nos habla de la marginalidad y de la pobreza en la que vivía Tehuel en este barrio de San Vicente, de la provincia de Buenos Aires. Digamos, ahí hay una violencia estructural que no termina de ser elaborada, digamos, a través de este juicio. Para entender las vulnerabilidades, ¿no? que tenía esta persona, digamos, no... Sí. Cuando se piensa en la categoría de... ¿Qué es lo que queda también, pienso, ¿no? Pensando en el alegato de la querella. La querella hace un alegato en 2 partes. Por un lado el homicidio y por el otro el agravante de odio de género. Y esas 2 partes se reconstruyen por separado, digamos, cuando en el alegato, ¿no? de la querella. Cuando la querella dice, bueno, acá tenemos que apuntar al odio de género, durante el juicio se enfocaron en cosas, a mi parecer, tan banales como saber si Ramos, que es el imputado, trataba a Tehuel de él o de ella. Bueno, ahí me parece que hay una banalización de la identidad de Tehuel que no nos da ninguna herramienta para entender el odio estructural y la marginalización estructural a la que Tehuel y otras disidencias, ¿no? están sujetas. Si en cambio, si lo pensamos de manera transversal, o sea, lo que hay es una marginalidad por identidad de género, pero hay una marginalidad previa que es clasista, que es racista, y se piensa en conjunto, se podría entender mucho mejor las circunstancias por las que tuvo que pasar Tehuel y por las cuales termina desapareciendo. En relación a esta cuestión que vos planteás que tiene que ver con los discursos de odio, sí, digo, es creo un avance que dentro de una causa en un juicio se agregue esta cuestión como un agravante en relación a lo que venimos, ¿no? Avanzando. Ahora, ¿cómo se van construyendo esos discursos de odio según, digamos, tu saber y lo que estuviste investigando y estudiando? Y me parece que de nuevo, cuando se habla de discurso de odio en el nivel teórico, no me quiero ir mucho a eso, pero cuando se habla de discurso de odio en el nivel teórico, se suelen hacer ciertas generalizaciones que después en la realidad material, social, no se corroboran, ¿no? Porque en el nivel teórico se suelen categorizar o utilizar como unidades de análisis ciertas categorías, como son, por ejemplo, bueno, el género. Entonces hay un discurso de odio direccionado, por ejemplo, a las personas homosexuales o a las personas que no se identifican con el género que se les fue asignado al nacer, o hay discursos de odio que son racializados hacia las personas migrantes o de otras nacionalidades.
Pero digamos, si bien todas esas categorías funcionan a nivel teórico, Ujú, a nivel práctico de la vida cotidiana, estas categorías están entrelazadas. claro. Entonces, creo que no favorece mucho la reconstrucción de una vida el pensar desde únicamente una de estas aristas, sino que tenemos que poder ver la situación en toda su complejidad. Yo, Maru, estoy un poco ignorante con respecto al proceso, pero te quería hacer esta pregunta, no sé si la sabes, si esto de que esté, como vos decías, como encarado de dos maneras, si eso no es parte de la estrategia. Y pregunto esto porque no sé si es una pregunta pertinente para vos, pero una de las cosas que se decía cuando se hablaba justamente, por ejemplo, de la categoría de femicidio, es que es difícil probar el femicidio en sí mismo, o sea, la categoría de femicidio, es una cuestión bien técnica, pero al mismo tiempo hace a la cuestión jurídica. Obviamente, para las personas son integrales, es decir, le suceden las cosas, no importa cómo lo categoricemos, digamos, pero si esta es parte de una estrategia de jurídica, es decir, quizás probar un hecho que tiene que ver con el homicidio y por otro lado ver si pueden probar, digamos, la cuestión de odio. ¿Se entiende lo que te quiero preguntar? Sí, sí, es que quizás lo sea, a nivel jurídico quizás sea así como lo decís, a mí eso obviamente se me escapa. Lo que yo puedo interpretar de todos modos de esta estrategia, si así lo fuere, es que hay cosas que quedan invisibilizadas, Por ¿no? supuesto, sí. Se habló que Tehuel iba a marchas, se habló que iba a marchas para recibir mercaderías, se habló de que el imputado era la persona que le facilitaba esas mercaderías y por eso hay una relación con esta persona, entonces hay una relación de necesidad económica. eh, y creo que ahí hay una responsabilidad, no sé si decir municipal, provincial, gubernamental, de cómo estos circuitos suceden. Eh, y entonces, al separar las dos cosas, o sea, al hacer, bueno, por un lado el homicidio y por el otro lado el odio de género, ¿dónde entra esta marginalidad, esta pobreza en la que Tehuel vivía? No entra, digamos, en uno de los dos lados, ¿no? O sea, hay un enfoque unitario, por un lado, en lo que es la categoría de género y otro enfoque en la escena del crimen homicida, que se presume que es un homicidio, pero entonces se desdibuja el poder por detrás que tenía Tehuel retenido en este circuito de economía absolutamente empobrecida. Y creo que contra lo que luchamos es contra el poder, ¿no? Y si le vamos a dictar una ejemplaridad, una sentencia ejemplar, bueno, tiene que ser puesta un ejemplo al poder, no desde el poder, ¿no? Porque un poco siento que sucede un poco eso, ¿no? Como, bueno, ahora las instituciones judiciales vamos a dar el ejemplo a través de dos personas que nuevamente estaban absolutamente sumidas en la pobreza, con todas las particularidades de las masculinidades de los barrios, como son Ramos y Montes, eh, este, que, digamos, también, digamos, están dentro de ese circuito de algún modo, Ujú. pero si solo apuntamos ahí, no dejamos al descubierto digamos, los sistemas estructurales anteriores, ¿no? De esta pobreza, estos circuitos económicos que ya marginaban a las personas incluso antes de esto, ¿no? Y que por algo llevan a estas situaciones. No sé si Fermín querías consultarle algo a Maru, ya estamos cerrando el programa. La verdad que un placer tenerte, Maru, gracias. No, Bueno, no, obviamente escuchar atentamente porque me parece que estas, esta situación y lo que viene pasando tiene que tomar una visibilidad por la gravedad de lo que tiene y me parece muy bueno el enfoque también que le da Maru
la verdad que lo escuchaba atentamente porque es súper interesante, digo, en el sentido de lo que viene sucediendo y que a veces uno muchas veces desconoce, pero el enfoque social y también lo que Maru dice un poco de esta cuestión de obviamente de un sector social, obviamente también que es vulnerado diariamente y cotidianamente, y que también eso es parte de una problemática que también se agrava con otras vulneraciones y además, bueno, en este caso con un homicidio o presunto homicidio. Maru, Sí, creo que lo has dicho con mucha más claridad de lo que lo dije yo, sí, totalmente. ¿cómo sigue esto? Se leyeron los alegatos, pero ya hay fecha de sentencia, ¿ya determinaron algo con respecto a eso? Y se dispuso la fecha de sentencia para el 30 de agosto a la 1 del mediodía, digamos, que va a ser ahí en el mismo juzgado número 2 Ujú. de La Plata. No sé si en ese día habrá transmisión en vivo, eh, supongo que seguramente sí, Ujú. y eso. Y, Aparentemente el tribunal está como desarticulado, hay que volver a articularlo. De hecho, el vocal del tribunal, o sea, de los jueces, fue medio un suplente, no es parte de, creo que del tribunal que dictamina la sentencia, pero bueno, eso no estoy del todo seguro, así que habría que confirmarlo, pero sí, la fecha sería el 30 de agosto. perfecto. Y con respecto al Pero juicio por jurados, no se sabe, o sí se sabe también la fecha. Lo que yo leí, y esto te lo digo desde las notas periodísticas, es que la fecha del juicio por jurados seguiría siendo para el 2027, que Ok. era la fecha original de este juicio técnico también. Ujú. Eh, con lo cual, bueno, 3 años. bueno, sí. Habla del poder judicial ujú. y, ¿no? Y de cómo se imparte la justicia. Yo agradecerte, Maru, y también como una reflexión en torno a cómo digo, las mujeres y el colectivo, nada, siempre termina poniendo el cuerpo. ¿No? Como en esto, o sea, no tenemos a Tehuel, no lo tenemos, concretamente, no está entre nosotros. Eh, y cómo siempre el poder, como vos lo ponías, que tiene distintas formas y se manifiesta de distintas maneras, nada, siempre nos castiga a través del cuerpo de una manera nefasta y horrible. Así que bueno, nada, agradecerte también esta charla y que podamos, nada, ponerlo como vos decías, como que no fue tan difundido, ponerlo también en carpeta acá, así que agradecerte este intercambio. Te comprometemos Bueno, ya no, para muchas, después del muchas gracias. 30, así podemos volver a charlar y, bueno, quedarnos con la sonrisa de Tehuel y recordarlo Dale, y seguir buscándolo también. antes de la nota hablamos un poco de eso y la verdad que no logramos tocarlo hoy, así que Sí, sí, quedará una charla pendiente para después de la sentencia. dale. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Y bueno, con esto, con Maru, nos despedimos hasta el próximo lunes. Gracias Fermín, gracias Diana, gracias Chinito y nos vemos el lunes que viene en 3 en 1. Somos ciudadanos del mundo, pero sin mover